This conference will now be recorded. Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy la directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. SUME Sustentabilidad para México, como algunos de ustedes lo saben, es una asociación sin fines de lucro cuya visión es sumar esfuerzos hacia un México sustentable a fin de mejorar la calidad de vida de todos a través de acciones y voluntades conjuntas. Somos un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. SUME es oficialmente el consejo establecido para México del World Green Building Council y es reconocido por el US Green Building Council como Education Partner y socio estratégico del Green Business Certification Incorporated. Bueno, pues el día de hoy estamos en los miércoles de Soluciones Verdes. Nos acompaña la arquitecta Laura Medina Vicente. Ella es originaria de Madrid, España. Es una arquitecta motivada, responsable, competente, segura de sí misma y de espíritu muy abierto. Ella estudió arquitectura superior en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Posteriormente realizó un Master of Science in Green Building en San Francisco Institute of Architecture y un posgrado en Arquitectura Bioclimática y Simulaciones Energéticas de Edificios en la Universidad de Barcelona. Ella es experta en Software Design Builder y actualmente está en un proceso de certificación LEED Green Associate. Diseña y construye edificios Net Zero. En 2014 funda ECOA, Arquitectura Bioclimática, una firma especializada en diseño y construcción sostenible, elaboración de simulaciones energéticas, administración de proyectos y supervisión de obra. También ha colaborado en diferentes proyectos en despachos como Tatiana Bilbao, Arquitectos en Ciudad de México, y Anonymous en Querétaro. El día de hoy me da mucho gusto presentar a Laura Medina, quien nos hablará de un proyecto muy interesante para todos nosotros. Espero que todos lo disfruten muchísimo. Adelante, Lau, te cedo la palabra. Buenos días, Verónica. Pues te agradezco muchísimo tu presentación. Buenos días a todos también. Y bueno, quisimos hacer como esta conferencia porque realmente me parece un edificio muy importante lo que hemos logrado. Lo que me gustaría explicaros en esta hora que vamos, 40 minutos que vamos a estar juntos, básicamente es pues cómo conseguimos implementar este edificio, ¿no? y poder hacerlo realidad y sobre todo, pues como os digo, lo que me interesa es mucho difundir que sí se puede lograr este tipo de arquitectura sostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, como insisto, que muchas gracias por la presentación. Nada más voy a acabar un poquito ya mi presentación de como ECOA. Básicamente, pues como comentaba Verónica, llevamos trabajando desde el 2014. Hemos hecho, pues básicamente nos hemos centrado mucho en diseño y construcción durante los primeros años, pero siempre enfocado a toda la parte de sostenibilidad. Yo estudié en Alemania un año y ahí me empecé a interesar muchísimo por la sostenibilidad en Darmstadt, en la Technische Universität de Darmstadt, porque ganó 2 años consecutivos el Solar Decathlon. Entonces, bueno, también se desarrolló ahí toda la certificación Passive House, en fin, bastante importante y pues van muchísimo más avanzados en ese sentido que en México, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a estudiar, a formarme en toda esta parte de simulaciones energéticas, utilización de software y pues tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto que se llama Plaza Nu. Y pues bueno, pues ahora os voy a explicar qué es lo que logramos básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos un caso de éxito esta plaza? Esta plaza se ubica en Querétaro. No sé si conocéis Querétaro. Básicamente estamos pues en Antea, entre la calle que une Antea con Jurica, que se llama Paseo Camelinas. Ahí encontramos el edificio. Entonces, lo interesante del proyecto, así a grandes rasgos, es que puedo atreverme a decir que es la primera plaza totalmente desconectada de la red eléctrica. Tal vez me equivoque. Si me equivoco, alguien me puede corregir, pero sí me atrevo a decirlo, por lo menos en Querétaro. No sé si a nivel nacional desconozco si hay alguna otra, pero bueno, ese fue un poquito el reto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos una plaza comercial
en la que podamos tener un sistema fotovoltaico completamente autónomo, ¿no? Desconectado de la red eléctrica de la CFE y, obviamente, pues funcionando con baterías, ¿no? Ese fue uno de los retos. Otro de los retos fue usar el contenedor, ahora también os voy a contar toda esa parte un poquito más en profundidad, y cómo poder solucionar térmicamente, acústicamente, en cuestiones de, pues, obviamente, de confort, de iluminación natural, de ventilaciones cruzadas, un espacio que al final, pues todos sabemos que un contenedor no es una solución muy sostenible en cuestiones de confort, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue bastante importante, toda la parte de análisis. Y también en cuestiones de agua, que es un poquito más complejo, también introducimos una planta de tratamiento con la cual estamos ahorrando el 75% el 70% de aguas grises y negras, las estamos reusando y en consecuencia estamos ahorrando el 75% más o menos de agua potable, ¿vale? Y pues obviamente, como os decía, el reto fue decir, ¿cómo conseguimos, aparte de que un contenedor sea confortable, no tener que usar sistemas de climatización? ¿Vale? Y eso es un poquito lo que hicimos. Vale, entonces, pues así un poquito terminando lo que os estaba contando, complementando lo que estaba diciendo, lo que intentamos hacer en el edificio fue reducir la demanda energética, diseñando obviamente desde estrategias pasivas y optimizando los sistemas activos, desde el inicio del proyecto y durante el proceso de diseño y construcción del edificio, optimizar el confort y salud de los ocupantes, reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento durante la operación y, obviamente, pues incorporar esos sistemas activos de los que hablábamos, ¿no? Basados en energías renovables. Parece muy obvio lo que os estoy diciendo, pero ¿cuántas edificaciones hay que no se hace? No se le da importancia ni siquiera a una iluminación natural, por ejemplo, ¿no? Cuando es algo que, bajo mi punto de vista, es muy básico, ¿no? Trabajar desde esos puntos de diseño. Entonces, pues lo que os voy a contar básicamente va a ser todo el proceso desde el diseño, cómo es un poquito el proyecto, el concepto y a raíz de ahí, pues qué programas se usaron para poder llegar a las conclusiones que llegamos y un poquito también os voy a contar toda la parte del proceso constructivo, cómo se hizo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nosotros como arquitectos, ya sea mi proyecto, sea proyectos de cualquier otro arquitecto, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos sabemos en cuestiones de proyecto arquitectónico, las fases, ¿no? El diseño conceptual, arquitectónico ejecutivo y luego viene toda la parte de construcción, puesta en marcha y monitoreo, ¿no? ¿Qué pasa? A niveles de proyecto, todos sabemos que cuanto antes implementes una medida, pues más ahorros energéticos vas a tener, porque el problema de la sostenibilidad que mucha gente se plantea o como que está ese tabú, dice, no, es que me va a salir súper caro, no, es que invertir en paneles, no, claro, es que si estamos pensando en diseñar un edificio y no eficientar la parte pasiva, que es lo básico que tenemos que implementar primero, pues obviamente si diseñamos dándole prioridad nada más a otro tipo de cosas, ya sea diseño, ya sea los requerimientos del cliente, lo que sea, pues obviamente si luego al final queremos implementar unas medidas de paneles solares, por ejemplo, pues obviamente nos va a salir muy caro porque no está contemplado desde el inicio del proyecto, ¿no? Entonces, pues aquí os pongo, ¿no? Cuanto más inicial sea la etapa de diseño en la que trabajemos nuestro modelado energético, mayores ahorros energéticos podremos lograr en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pues básico, por ejemplo, otro ejemplo que os pongo, ¿no? Si por lo que sea tenemos un edificio completamente acristalado de oficinas, ¿no? Y ese edificio de oficinas resulta que por lo que sea, por vistas, por requerimientos del cliente, por orientación del predio, tenemos que orientar la fachada al oeste, ¿no? Que pues el oeste no es la mejor orientación para tener una fachada de vidrio. Entonces, y eso lo planteamos desde el inicio del proyecto hasta que llegamos prácticamente al final del proyecto ejecutivo. Y resulta que al final decimos, madre mía, es que esto, suponte que haces un análisis energético y resulta que lo haces y pues obviamente cuánto calor vas a ganar por esa fachada oeste, ¿no? Cuánta radiación solar vas a tener, cuántas ganancias solares. Pues sí, ya va a ser complicado solucionar eso, ¿no? Al final lo puedes solucionar, pero te va a costar o bien pues, hacer muchísimos ajustes de proyecto o incluso ya construido cambiar esa fachada de vidrio o incluso invertir en un sistema de climatización muchísimo más potente, ¿no? Y en consecuencia, al invertir en un sistema de climatización con mucho más demandante, vamos a necesitar, pues obviamente, si metemos paneles solares, pues muchos más, ¿no? Entonces,
pues creo que no es la forma de trabajar. La forma de trabajar es desde el inicio del proyecto, es empezar a implementar todas estas medidas, ¿no? Entonces, complementando también la diapositiva anterior, pues básicamente nuestras fases de proceso de trabajo, ¿no? Como arquitectos, pues empezamos con la conceptualización del programa, con los esquemas básicos y pues todo lo que, proyecto arquitectónico, ejecutivo, lo que hayamos visto, construcción y mantenimiento, ¿no? En cada fase se tienen que realizar, si queremos realmente darle importancia a toda la parte de energética, pues ciertas análisis, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar en toda la parte de conceptualización? Pues obviamente nosotros vamos a tener un predio, vamos a tener unos requerimientos del cliente, una orientación dada, un programa que quiera el cliente implementar, etcétera. Ya partimos de algo. De cuantas más cosas partamos, pues mejor, ¿no? Va a ser mucho más fácil diseñar. Pero aquí también hay que considerar, que a veces se nos olvida, toda la parte del clima, cómo es el clima donde estamos trabajando, sacar toda esa parte de parámetros climáticos, también investigar materiales y sistemas, en fin, complementarlo a toda esa parte que ya tenemos desde un inicio, ¿no? Que no se hace, o sea, muchas veces, desgraciadamente, no se hace. En esquemas básicos igual, ya viendo un poquito a nivel de proyecto algunas propuestas que le vamos a presentar al cliente, os estoy hablando de trabajo que nos lleve 1 o 2 semanas de trabajo, vamos a ver optimización de resultados. ¿Qué pasa si su edificio, así como nos lo está pidiendo, lo oriento al sur? ¿Y qué pasa si su edificio, así como nos lo está pidiendo, le meto un 50% de acristalamiento, un 70, un 80? Vamos a ver qué pasa y qué soluciones son las mejores y qué desempeño energético nos da, dependiendo de la parte pasiva que hayamos implementado, ¿no? Bueno, ya cerrando toda esta parte, nos vamos a empezar a mover, vamos a seguir desarrollando el proyecto, ¿no? El proyecto arquitectónico ejecutivo, y ahí nos vamos a empezar a meter con simulaciones mucho más detalladas, ¿no? Vamos a implementar las soluciones de optimización que habíamos visto aquí, de mejora energética, y también vamos a empezar a hacer análisis de iluminación natural, análisis incluso de sistemas de climatización, sacar demandas de refrigeración, también se puede hacer en esta parte del proyecto. Y bueno, y al final, ya construido el edificio, podemos pues llevar a cabo toda la parte de monitoreo, ¿no? Con cámaras demográficas, con test de blower door para el tema de las infiltraciones, en fin, luxómetros. Hay un montón de aparatos de medición pues para poder monitorear que realmente lo que estamos simulando pues sea real y sea cierto, ¿no? Y sobre todo en las simulaciones, cuanto más datos nos dé el cliente, pues obviamente más preciso va a ser el análisis y más fino, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ese potencial es lo que nos dan los programas de simulación, básicamente. Os cuento todo esto un poco genérico, pero básicamente así es como se trabajó este edificio, ¿vale? Ahora ya me voy a meter con el ejemplo. Eso sí trabajamos nosotros o bien con alguien más, pero también podemos, pues eso, trabajar con alguien más, ¿no? Entonces, alguien más, otro arquitecto puede tener ya bien su proyecto construido o puede tener sus planos. Entonces, vamos a partir de aquí, de sus planos, y vamos a empezar un poquito el proceso que os estaba contando anteriormente, pues a modelar ese edificio en nuestros programas de simulación. Con ese modelado, aquí lo que vamos a introducir es esos diferentes escenarios. Escenario 0, tal y como viene el proyecto de diseño del arquitecto. Escenario 1, pues como os decía, ¿no? Ver opciones de optimización para ver qué podemos implementar como escenario 1. Y a partir de ahí seguimos simulando. Analizamos los resultados, optimizamos las soluciones todavía más de lo que lo hayamos optimizado. Se va a poder hacer más siempre y cuando esto habrá que llegar, obviamente, a un balance, ¿no? Pues sí, a lo mejor te dice, pues mira, resulta que tu análisis te arroja que en vez de meterle un vidrio sencillo, meterle un vidrio doble con un aislamiento de argón, por ejemplo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Y resulta que el cliente dice, no, pues no, pues es que económicamente no lo tenía contemplado, a no ser que le presentemos un balance entre ese cambio pasivo y su ahorro en sistema de climatización y su ahorro en sistemas activos, por ejemplo. Digo, habrá que valorar eso para ver qué sí se puede implementar y qué no, de la mano con el cliente. Esto va de la mano, insisto, con la parte de retorno de inversión y luego se implementarán esas estrategias que hayamos decidido finalmente. Y por último, ya el edificio una vez construido, como os comentaba, la medición y el diagnóstico. También se puede monitorear todo lo que nosotros queramos. No me meto en temas de certificaciones, obviamente todo eso las certificaciones lo contemplan, pero yo la verdad no me meto mucho porque creo que también
nos podemos ir por esta rama. Yo como que siempre distingo entre diseño, construcción sostenible, ¿no? Y luego toda la parte de consultoría y certificaciones. Al final, sí, claro que va de la mano la consultoría con las certificaciones, pero también creo que son cosas muy diferentes. No quiere decir que, por ejemplo, este edificio no está certificado y la verdad, realmente es Energy Zero completamente, ¿no? Y entonces no tiene por qué estar certificado un edificio como para demostrar que se pueden hacer las cosas, ¿no? Sobre todo, trabajar, yo lo que me estoy centrando mucho es trabajar, como os digo, de la mano de los arquitectos para que puedan ellos desarrollar su proyecto sin llegar a certificarlos, porque a lo mejor el cliente no lo quiere pagar, ¿no? Al final, todos sabemos que las certificaciones, y no es una crítica, pues al final es como un poco una marca, ¿no? Un decir, mira, soy verde, pero pues no quiere decir que sea lo mejor a veces, ¿no? O sea, se pueden realmente realizar las cosas sin estar certificado, ¿no? Entonces, modelado energético, pues ¿qué es? Pues básicamente es un análisis para evaluar un edificio los consumos energéticos, la eficiencia de sus instalaciones y los niveles de confort interior, lo que nos permite, que esto es lo que le va a interesar al cliente, es utilizar los potenciales de ahorro de energía durante el proceso de diseño. Al cliente no le va a interesar, algunos sí, pero al cliente no le va a interesar en general que tu construcción sea verde. Bueno, digo, a lo mejor sí, ¿no? Habrá excepciones, por lo general, lo que le va a interesar es cuánto me ahorro, ¿no? Si realmente va a implementar una medida. Digo, así pensamos, desgraciadamente, aunque tengamos la parte social, económica y ambiental, por lo general como que se inclina más la balanza, creo yo, hacia la parte económica, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que hacemos con el modelado energético. Importante, como os digo, reducir costos, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer es implementar una estrategia integral de energía para ese cliente, ¿no? Entonces, entrando ya un poquito al edificio, básicamente pues la plaza consta de un estacionamiento enterrado y 3 niveles. Cuando llegamos al terreno, era un terreno que estaba totalmente excavado, era un banco de tepetate, por eso aprovechamos toda esta parte para hacer un estacionamiento, que obviamente pues también es un plus en cuestiones de aprovechamiento del espacio hacia la ciudad, ¿no? Esa parte pues también es importante considerarla, también le ofreces un plus al proyecto de tener tu estacionamiento privado. Y a partir del nivel rasante se desarrollaron 3 plantas. Por normativa no nos dejaban meter más alturas. Y en cuestiones de diseño, lo que pues nos fuimos mucho con el contenedor. El cliente tenía esa inquietud de hacer inicialmente un coworking con contenedores en los cuales usamos 12 contenedores marítimos de 40 pies usados de menos de 10 años. Eso es lo que te dice un poquito la empresa donde los compramos, pero bueno, más o menos es el rango en lo que se mueven. Y para generar dentro del interior de los contenedores 6 locales comerciales. Tenemos 6 en la planta 1 y la planta 2 y tenemos en la planta baja otros 2 locales más. En total 8 locales comerciales. Básicamente, como os digo inicialmente, la plaza se concibió como un coworking. Entonces, lo que se hizo fue generar el proyecto a partir de pues, las vistas. Todo el proyecto se orienta hacia el este, toda esta fachada es este. Aquí tenemos unas vistas muy bonitas porque tenemos aquí todas las montañas que dan pues toda la parte de, no es Juriquilla, es como bueno, una parte de Querétaro cerquita a Juriquilla. Y toda esta parte, bueno, esto es el norte y el sur. Entonces, se pensó todas las orientaciones para que aprovechar estas vistas y orientar los contenedores en la dirección norte-sur por cuestiones de soleamiento, por cuestiones de ventilaciones cruzadas. Ahora veremos toda esa parte. Sí es verdad que hay algunos contenedores que se orientaron en el este-oeste, pero siempre se pensó estos contenedores que se orientaron así, protegiendo siempre las cubiertas, protegiendo siempre las fachadas oeste y dándole el tratamiento pues para evitar ese sobrecalentamiento. Obviamente, como pues, se analizaron cada contenedor con ese programa de simulación que en este caso es Design Builder el que usamos y pues para ver qué desempeño energético tenían cada uno y cómo tratar cada fachada, ¿no? En cuestiones, como os digo, de concepto, último comentario que os hago ahí, más o menos son la plaza como 1.200 metros cuadrados y lo que hicimos, pues para generar, jugando con esas orientaciones que os acabo de comentar, para generar el concepto, lo que hicimos fue meter una retícula estructural de HSS y ahí digamos que era como una caja donde, como concepto, que se incrustaban los contenedores. Esto nos permitía
insisto, jugar con esas orientaciones, cumplir con toda la parte de desempeño energético y también generar todas las plazas y áreas exteriores que queríamos generar para crear esa comunidad en el proyecto, ¿no? Eso es un poquito lo que estábamos buscando en un inicio. Finalmente, el coworking se quedó nada más en la parte de abajo y toda esta parte de arriba se usó como oficina para pequeña empresa, despacho de arquitecto, por ejemplo, tenemos otra empresa que se dedica a los eSports, otra empresa que se dedica a toda la parte de energía solar. Y la última, bueno, tenemos otras dos, que la otra es como de diseño gráfico y de producción audiovisual. ¿Vale? Bueno, en cuestiones de la iluminación, bueno, esto ya os lo había comentado, ¿no? De la iluminación natural. Entonces, lo primero que, recapitulando un poquito el esquemita que os había explicado inicialmente, pues lo primero que hicimos fue extraer los datos climáticos. Hay un montón de software gratuitos que nos permiten extraerlos, entre ellos pues puede ser Meteonorm, puede ser el Climate Consultant, Andrew Marsh, que es otra página que también nos permite hacer estudios de soleamiento, extraer todos estos datos, con más Weather Tool también, en fin, esos son los que nosotros usamos, seguramente haya más, pero lo que normalmente cuando metes un proyecto a Design Builder, por ejemplo, con el programa que estamos trabajando, realmente esto no te hace falta porque tú directamente te descargas el archivo climático, lo metes al programa y pues ya te va a arrojar todos esos datos climáticos. Pero bueno, no está de más, si trabajamos con arquitectos, por ejemplo, pues darles toda esta parte de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar? Bueno, pues en este caso analizamos Querétaro y México. En Querétaro lo que nos importaba mucho, bueno, saber cómo son las lluvias, cómo es la radiación solar. Una cosa muy característica de Querétaro es que, por ejemplo, en el DF es mucho más estable la temperatura, se mueve entre 15 y 20 grados a lo largo del año, pero en cambio en Querétaro la temperatura suele fluctuar un poquito más entre el día y la noche, tenemos cambios un poquito más bruscos, ¿no? A lo mejor por la noche podemos tener pues 5 grados, ¿no? Aquí lo podemos ver, y por el día te sube a 25 grados, ¿no? O sea, sí suele variar. Entonces, esto es importante, pues al final, para considerar nuestros diseños, ¿no? Nuestros anteproyectos. Radiación solar, kilovatios hora metro cuadrado, que tenemos, esto va a ser importante para dimensionar toda la parte solar, que bueno, también hay muchos programas que te ayudan con esa parte, pero a los ingenieros en este caso, pero bueno, pues también te puede ayudar. La precipitación, súper importante para dimensionar la capacidad de nuestras cisternas pluviales. El agua siempre es un tema más complejo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, en el caso de Querétaro llueve 3, 4 meses o 5, pues sí, como 4 meses, un poquito menos, y cómo almacenamos todo este agua que nos está cayendo aquí para que realmente ser totalmente independiente de la red de agua potable durante todo el año. Bueno, se puede hacer, pero es complicado, es muy complicado, y sobre todo el tratamiento del agua, ¿no? Se vuelve un tema complejo, ¿no? Como os decía inicialmente, ¿no? Y por último, las ventilaciones cruzadas, ¿no? De los vientos dominantes, ¿no? En este caso, pues simulamos periodos fríos, simulamos periodos cálidos, casi todos, durante todo el año prácticamente, tenemos la dirección del viento en la parte sur y oeste prácticamente, ¿no? Como vemos aquí en las flechitas naranjas, ¿no? Esto ya se ha aplicado obviamente al proyecto. Entonces, por eso también decidimos, no solo por el tema de confort, orientar los contenedores norte-sur, sino también por el tema de las ventilaciones. Al fin y al cabo, ya construido el edificio, nos está aportando el tema de la ventilación natural entre 2-3 grados de sensación térmica, o sea, de refrescamiento de esa sensación térmica que tenemos en nuestro espacio. Todos los días monitoreamos la temperatura y realmente sí nos ayuda mucho la parte de ventilación. El día que aquí no corre viento, por lo general sí se nota que tengamos una temperatura mucho mayor, ¿no? En cuestiones, ya para terminar un poquito con el concepto, pues tenemos, como os comentaba en el primer dibujo inicial, tenemos 4 plantas, ¿no? La planta de estacionamiento, donde tenemos pues toda la planta libre, tenemos un elevador de autos, no metimos rampa porque el terreno son como 500 metros cuadrados y nos íbamos a comer prácticamente la mitad del espacio. Entonces, de hecho, el elevador de coches es el que más consumo representa en toda la plaza, ¿no? Tenemos aquí nuestros cuartos de cisternas, que tenemos 2 cisternas de agua potable de 10.000 litros y 2 cisternas de agua pluvial de 5.000 litros. En cuestiones, como os digo, de almacenamiento, pues al final sí almacenamos un poquito de agua, pues, pero sí, obviamente el resto de
de agua pues que rebose, pues obviamente la vamos a desperdiciar, desgraciadamente. En este caso, ahí no le dimos mucha importancia. Sí metimos una planta de tratamiento, eso sí, pero bueno, en cuestiones de pluviales, pues bueno, sí, esa parte no le dimos tanta importancia y por el tema de almacenamiento, básicamente. Y aquí, en toda esta parte, tenemos los cuartos de instalaciones eléctricos de baterías y inversores, etcétera, ¿no? En la planta primera tenemos una bodega que nos pidió pues para darle suministro a todo el edificio, para varias empresas que trabajan ahí, un local y otro local. Y aquí este es el elevador. Por aquí, esta es una plaza de acceso desde la calle, subimos y llegamos a otra segunda plaza. Como os comentaba, le dimos mucha importancia a estas áreas abiertas para generar espacios comunes de comunidad, donde se pueda comer, donde se pueda hacer una conferencia, etcétera. Se puede hacer pues, eventos, ¿no? De hecho, se hacen eventos de networking, etcétera. Uno de los locales, otro de los locales. Estos son dos contenedores y aquí son otros dos contenedores, ¿vale? Un local, otro local, otro local. Y arriba seguimos subiendo por acá y generamos otra terracita, con la cual este contenedor tenemos unos baños generales para la plaza, luego tenemos unos baños para cada local y este contenedor se pensó más como para un giro de comida, tener aquí un restaurante, una cafetería y poder generar aquí una terraza, ¿vale? Y aquí tenemos los otros tres contenedores que aquí sí los partimos, hicimos dos locales. Contenedores, pues como os decía un poquito, no solo partimos de requerimientos del cliente, del diseño que él estaba buscando, ¿no? En cuestiones de cómo se ve un contenedor, al final te aporta cierta vista, entonces, bueno, esa es una de las ventajas. Otras de las ventajas que tiene bastantes ventajas, es que al final estás usando un material reciclado, ¿no? Es fácil de transportar, en ejecución de obra pues es muy rápido. Os puedo decir que tuvimos que hacerla. Ahora con las fotos me vais a entender mejor, pero bueno, lo que hicimos fue subir toda la subestructura metálica, colar el primer nivel. Una vez colada la losa, montamos los 6 primeros contenedores de la primera planta en un día, colamos la segunda planta y volvimos a montar en un segundo día los otros 6 contenedores, ¿vale? Estamos usando, como os comentaba, 12 contenedores, son 11 contenedores de 40 pies, de altura de 2,60, el High Q, hay uno que es un poquito más alto, y nada más uno, que es de 20 pies, bueno, eso fue un poquito por los requerimientos del proyecto, ¿vale? Resistente y seguro, pues obviamente también favorece al medio ambiente por lo que os estoy comentando. Y desventajas, pues sí, tienes las desventajas que tienes una limitante de espacio, que al final pues te obligas a trabajar en esa parte y obviamente pues no te puedes ir en cuestiones de aislamiento térmico, por ejemplo, a espesores muy grandes, ¿no? Porque pues te vas a comer todo el espacio. Inversión en costo de adaptaciones, pues también hay que considerarlo. Todo el mundo piensa, un contenedor ya lo tengo todo hecho, tal. Bueno, entre comillas, ¿no? Al final, sobre todo si es usado, el problema que todos nosotros tuvimos al ser un contenedor usado es que pues no viene perfecto el contenedor, viene abollado, viene con ciertos agujeritos, las cubiertas hay veces que a lo mejor es prácticamente inapreciable, pero tiene así un hoyito de corrosión, entonces obviamente pues ojo con eso porque pues puedes tener filtraciones, etcétera, entonces le tienes que meter un poquito más en adecuación. Al final sí, te vas a ahorrar un poquito más de dinero porque es usado, ¿no? Te estamos hablando de un contenedor usado, te puede salir ya colocado y todo. En el momento que los compramos, unos 80.000 pesos. Obviamente ahora están por las nubes, hay mucho desabasto de los contenedores con toda la parte de la pandemia que ha pasado, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Entonces, ojo con el tema de las adecuaciones, también qué tantas ventanas, qué tantos huecos vamos a abrir, pues obviamente también eso nos va a influir en todo el costo de adecuación, ¿no? Y en tiempos y etcétera. Entonces, bueno, entre comillas, ser rápido sí, pero también hay que tener en cuenta toda esta parte, ¿no? Y bueno, como os decía al principio, el mayor problema del contenedor, que es un problemón, es que, como os digo, una solución sostenible en Querétaro es que recapitulando, hemos dicho que teníamos unas oscilaciones grandes de temperatura, digo grandes, comparado con a lo mejor en la parte norte del país o en partes desérticas, no tan grandes, pero bueno, sí hay bastante oscilación de temperatura. Entonces, ¿qué nos conviene en un clima como estos? Pues meterle un material con mucha inercia térmica, ya sea un concreto, ya sea un adobe, ya sea tierra compactada, incluso block podría ser, habría que ver, no se comporta tan bien, pero bueno, también podría ser, ¿no? Entonces, pues bueno, un contenedor lo que pasa es que, pues como un coche, ¿no? Tenemos una transferencia de calor y de frío
que al final, igual que entra el calor muy rápido, se va muy rápido. Y lo mismo nos pasa en invierno, ¿no? Entonces, pues al final no es muy estable. Un material con inercia térmica, como os comento, pues al final lo que nos permite son materiales que tienen mucho retardo térmico, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a incidir la energía el sol, la radiación directa en esa fachada, y lo que va a pasar es que no va a entrar ese calor directamente, sino que ese muro, ya dependerá del espesor y todo, va a retener ese calor, y lo que va a pasar es que, dependiendo del material que usemos, tiene un retardo térmico, a lo mejor, por ejemplo, un adobe de 8 horas. Entonces, pues en ese momento que entra la radiación solar, que es cuando nosotros necesitamos proteger, no está entrando, sino que lo que va a pasar es que a las 8 horas, que es cuando más fresco está el ambiente, que es por la noche, pues va a empezar a irradiar al interior, ¿no? Eso sería lo óptimo. Entonces, bueno, como os digo, pues cómo conseguir que un contenedor no tenga sistema de climatización. Esa fue un poquito mi gran preocupación en cuestiones de diseño. Lo logramos y ahora os voy a explicar un poquito toda esa parte. Pero bueno, lo hicimos metiéndole un aislamiento térmico y metiendo obviamente la primera opción del primer escenario de cómo venía el contenedor al software de simulación, y nos arrojó pues qué tipo de aislamiento, en este caso espuma poliuretano, 2 pulgadas, meterle, ¿no? Programas que más o menos ya os he mencionado cómo se usa. Design Builder lo usamos mucho, es un programa muy potente de simulación. Nos arroja pues parámetros de confort, nos arroja parámetros de demanda energética, nos podemos predimensionar sistemas de climatización, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero tiene muchísimo potencial este programa. Insisto que cuanto más fino hagamos el análisis, más finos metamos nuestros números de ocupación, de iluminación, de cargas, de todo, pues obviamente más claro, más fino va a ser ese análisis y más datos fiables le vamos a dar a nuestro ingeniero, que nos va a apoyar con toda la parte activa de sistemas de climatización, si es que aplican, ¿no? Insight, también Revit, bueno, Revit, Green Building Studio, Insight son programas Insight es un programa de optimización que básicamente lo que nos apoya. Nosotros hacemos nuestro modelo, subimos ese modelo a la nube, por así decirlo, y nos apoya dándonos panoramas. En vez de tener que simular 800 escenarios, nos dice, no, mira, así como está tu edificio, yo ya te doy no me acuerdo cuántos escenarios simula, pero una lista bastante larga de escenarios, ¿no? Entonces, también es bastante bueno como para empezar a diseñar un proyecto, ¿no? Y darse una idea de qué podemos hacer y qué no. Revit con Green Building Studio también podemos trabajar un poquito en paralelo con Design Builder, o sea, es un poquito, nos va a arrojar los mismos resultados. Programas también de iluminación artificial, Dialux, es un software gratuito, también lo usamos mucho. Y también podemos usar SketchUp y DesignPH. Este se usa más en Europa porque está muy orientado toda la parte de Passive House a la certificación, ¿no? Pero bueno, pues también lo podemos usar. Realmente también nos puede ayudar mucho en sacar todos estos resultados. Y bueno, Design Builder también cabe mencionar que toda la parte de certificación pues también la puedes trabajar con Design Builder. Se basa en la normativa ASRI, ¿no? Y también puedes sacar todos los resultados que requieras para esa certificación. Yo creo que muchos ya todo esto lo sabéis, pero bueno, os lo cuento. En cuestiones de análisis de soleamiento, ¿no? Seguimos sacando datos climáticos. Bueno, pues también lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos trabajando. En Querétaro hicimos una comparativa con el Ecuador. Pues en el Ecuador lo que pasa es que esto es el cenit y tenemos en invierno y en verano aquí, ¿no? O sea, el 21 de diciembre en invierno vamos a tener el sol en este ángulo 23.5 grados y en verano nos va a pasar lo contrario, hacia el norte, hacia el sur y hacia el norte. En cambio, en Querétaro lo que está pasando es que se inclina muchísimo más el sol hacia el sur y el 21 de diciembre vamos a tener un ángulo de 45 grados. Esto va a ser importante para diseñar nuestras ventanas, cómo entra esa radiación solar al interior, ¿no? Y en el norte también, parece que en el norte nunca lo consideramos, siempre decimos que es el sur, pero no, en el norte también tenemos, incluso en el mes de más calor, tenemos el sol en esta fachada. Entonces, bueno, es casi muy poquitos días, pero pues también es importante considerarlo. Entonces, ¿eso cómo nos impacta en nuestras fachadas? Pues lo que hicimos, insisto, fue analizarlo con los contenedores, ¿no? Entonces, pues cómo influían esa radiación solar para ver qué tanta iluminación solar nos entra, cómo nos tenemos que proteger, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un poquito ya con el edificio construido. Este es en invierno y este es en verano, que esta es la fachada norte y esta es la fachada sur. Como podemos ver, obviamente esta foto está tomada el 21 de junio o el 20, una cosa así, y está tomada en diciembre.
Una vez analizados todos los datos climáticos, ya empezamos a modelar nuestro edificio. Este ya es el programa de Design Builder. Entonces, modelamos el edificio completo y, obviamente, por ejemplo, lo que hicimos fue analizar cada contenedor por separado. Lo que hacemos en Design Builder es que vamos a dibujarnos todas nuestras zonas climáticas. Por ejemplo, este contenedor o este local va a ser una zona climática, pero que en este caso no lo estamos analizando, va a ser un elemento de sombreado, por eso moradito, ¿vale? Y así sucesivamente, con todos vamos a analizar toda esta parte, ¿vale? Para ver, obviamente partimos de nuestros diseños. Nosotros teníamos claro o queríamos meter este tipo de ventanas. ¿Por qué? Porque nos ayudaba toda la parte, como no sabíamos muy bien quién iba a trabajar aquí, pues para poder poner unas mesas corridas o, bueno, dar la flexibilidad de que la ventana tenga, aparte que tenga una iluminación homogénea, tenga una ventilación cruzada, como os comentaba al principio, pues pues bueno, básicamente, no sé qué os iba a decir, de la ventana, se me ha ido por ahí, pero bueno, básicamente tener, sí, la iluminación homogénea que queríamos, ¿no? Y como os digo, pues partir de esos diseños que nosotros queríamos. En cuanto a la fachada la verdad, a lo mejor alguno lo ha pensado, a mí la verdad no me motivaba mucho tener un cristal o un acristalamiento ahí tan grande, porque si no se entra mucho calor. De hecho, lo que se le propuso al cliente fue estas puertas, cerrarlas y abrirlas, ¿no? Para, en el caso de por la mañana, pues poder tener ese control de temperatura cuando te entra la radiación solar, para que no se entra tanto calor. Bueno, al final no como que, pues bueno, no estoy muy de acuerdo con eso y por eso lo dejamos así. Pero sí, yo creo que esta fachada también habría sido interesante meterle un poquito más de tratamiento en cuestiones de tener un poquito más de flexibilidad con esas aperturas, ¿no? Y en cuestión de la fachada oeste, que es básicamente toda esta parte de atrás, lo que hicimos fue cerrarnos completamente en esa fachada y pintarla en blanco, básicamente, ¿no? Para evitarnos toda esa parte de sobrecaliento adicional, ¿no? Por esa fachada. Igual las cubiertas no tenemos que olvidarnos que es la quinta fachada por la que más radiación solar tenemos, ¿no? Y a la que más importancia hay que dar a veces. Entonces, pues ya yéndonos a uno de los contenedores, no os voy a explicar todos, obviamente, os voy a explicar el más crítico. El más crítico es es en la planta segunda, es este de arriba, ¿vale? ¿Por qué es el más crítico? Porque tenemos la radiación, no tenemos protección, o sea, estos, por ejemplo, están un poquito sombreados con todas las terrazas y tal, pero le incide toda la radiación directa acá, en esta fachada, en esta, y por la cubierta, que bueno, nos ayuda bastante los paneles solares, porque todo esto lo tenemos cubierto de paneles, pero aún así es un poquito el más crítico, por eso hicimos ahí el análisis. Entonces, como os comento, lo que hacemos va a ser meterle un modelo de referencia al programa, en este caso, pues el contenedor aparente, como viene, y un cristal claro sencillo de 6 milímetros. Una cosa muy sencilla, a ver qué pasaba con ese análisis, y luego lo que hicimos fue ir mejorándolo con los escenarios. Pero vamos a meterle un cristal oscuro de 6 milímetros, con unas especificaciones de transmitancia de la mitad de desempeño del cristal claro, ¿vale? O sea, una transmitancia de 6, nos fuimos a una transmitancia de unos 2, más o menos, para que os hagáis una idea. Y luego también le metimos, pues como os comento, toda la pintura aislante blanca, tanto en cubiertas como en fachada. En el escenario 1 y en el 2, ya con estas medidas que habíamos analizado previamente, le añadimos toda la parte del aislamiento térmico de 2 pulgadas de espuma de poliuretano, perdón, tengo ahí un error, de poliuretano, más la tabla roca, ¿vale? Más la pintura, para ver cómo funcionaba todo esto. Entonces, ¿qué obtenemos con esto, con Design Builder? Como os comento, ¿no? Resultados de confort. Lo que vamos a necesitar saber de estas gráficas es, pues obviamente, si entramos en temperaturas de confort la mayor parte del año, quiere decir que vamos a tener mucha menos demanda de sistemas, ¿no? De refrigeración o de calefacción. En este caso, calefacción no, pero refrigeración, como os comentó, el sobrecalentamiento, pues sí teníamos que tenerlo mucho en cuenta. ¿Cómo simula un poquito el programa? Como os digo, tiene mucho en cuenta la normativa de ASHRAE. ASHRAE nos dice que el confort, también tengo un error por ahí, está en 19 y 23.3 grados, la humedad relativa entre 30 y 80. Eso es lo que nos dice. Temperatura de confort quiere decir la temperatura en la que nosotros estamos confortables, estamos a gustos en un espacio, ¿vale? Obviamente va a depender de si eres mujer, de si eres hombre, de tu nivel de vestimenta, cómo has vestido, la actividad que estés realizando, en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en esto se basa un poquito el programa y te dice que para que cumplas la normativa
tienes que tener menos de 300 horas de horas de disconfort. Disconfort es, insisto, cuando la temperatura baja de esos 19 grados o sube de 23.3. En este caso no lo hicimos con esa normativa, lo que hicimos es decir, ok, a ver, sabemos que a 17 grados estamos todavía bien, a lo mejor te tienes que poner un jersey, pero todavía estamos bien, y a 26, 27 grados, digo, dependerá de la persona, habrá gente que ya tenga muchísimo calor, pero a 26 grados todavía creo que podemos estar bien con una manga corta, con una ventilación natural, etcétera. Entonces, con esos parámetros son los que nosotros trabajamos. Los horarios de simulación, como os digo, de 17 a 27, ¿no? Perdón, me he equivocado, de 17 a 27. Y las horas de ocupación que trabajamos, pues al final son unas oficinas, contemplamos por el tema de las horas, de 9 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, con el escenario inicial, nos salió que necesitábamos, sin hacerle nada al contenedor, teníamos 2.729 horas de disconfort, ¿vale? De las cuales ya con las mejoras que os acabo de comentar en los escenarios, nos bajamos a 936 horas. Para que os hagáis una idea de cómo trabaja el programa y pues, lo interesante que es toda esta parte de implementación de medidas, ¿no? Entonces, 936 horas, estamos hablando que si lo dividís entre 360 días, esto es anual, estamos hablando de punto, si mal no recuerdo el cálculo, punto 38 horas al día. O sea, prácticamente sí, a lo mejor tienes algún momento de disconfort en el día, pero en esas horas de ocupación, pero prácticamente estamos muy en confort. Estas gráficas, ¿qué nos indica? Esto es el escenario 00, os había comentado, y este es el escenario 02. En el 00, pues como vemos, esta franja que os dibujo aquí en amarillito, estos son los meses y estos son la temperatura, ¿no? La franja, estamos hablando de 17 a 27 grados. Como podéis ver, todos los picos que no estamos en franja, dentro de la franja, estamos en disconfort, ¿no? Entonces, el escenario es bastante desfavorable en este sentido. ¿Cuánto demanda de sistema de refrigeración vamos a necesitar para poder solventar todas esas horas de disconfort, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya con el escenario 2, que decidimos nosotros hacerlo así, bueno, con los resultados que nos arrojó, por eso tomamos esas decisiones, pues como vemos cambia bastante el escenario, ¿no? En el mismo rango de temperaturas de 17 a 27, prácticamente, ojo, porque esto es una línea verde la que nos interesa. La línea verde es la temperatura operativa del espacio. Esta, por ejemplo, no nos interesa. La línea verde prácticamente está en confort durante todo el año. Obviamente todavía tenemos algún piquito por ahí, pero bueno, ya hemos mejorado muchísimo el escenario. Habrá que ver, pues bueno, también no quiere decir que no tengamos que usar sistemas de climatización. Podemos complementarlo, pero obviamente, como os digo, la finalidad es minimizarlos para que minimices todo lo que viene después, ¿no? Y bueno, luego de estudios de iluminación natural, pues como os comentaba, todas las franjas de ventanas, ¿no? Que os había explicado inicialmente. Al fin y al cabo, parece también muy obvio lo que os estoy diciendo, pero ¿cuántos edificios no tienen vistas al exterior? Como es el caso de las fachadas que os estaba comentando, de los ventanales grandes. ¿Cuántos edificios no tienen iluminación natural? ¿Cuántos edificios no tienen ventilación? Que ya no solo por la ventilación es importante por el tema de la sensación de refrescamiento, ¿no? De confort, sino es importante para, que no lo había mencionado, para renovar el aire interior, para tener una calidad del aire, en fin, por muchas cuestiones de salud, ¿no? Bueno, el caso es que parece una obviedad, pero aquí no necesitamos encender la iluminación hasta las 6 de la tarde. 6 y media de la tarde. Ahora mismo estoy en mi oficina, no sé si veis, me estáis viendo, pero no hay necesidad en lo absoluto en encender la iluminación. Insisto, esto es muy obvio, pero ¿cuántos sitios hay que tenemos que tener la iluminación prendida desde las 9 de la mañana? Cuando no hay necesidad, se pueden diseñar las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios nos lo sacó también Design Builder. Esto es un contenedor, este contenedor es básicamente pues simulamos ese estudio pues con las ventanas que ya traíamos en proyecto, el modelo que os había enseñado previamente, y lo que nos va a dar son unos niveles de iluminancia, de luxes, ¿no? Obviamente pues nos va, pues para unas oficinas, por ejemplo, con 300 luxes que tengamos está bien, digo, dependerá del espacio, hay unas tablas de iluminación que tendremos que ver, dependiendo del espacio o del nivel de trabajo donde estemos trabajando, pues considerar esos niveles de iluminación, ¿no? En este caso, pues cumplíamos sin ningún problema. Obviamente, esto también nos va a ayudar a complementarlo con la iluminación artificial, ¿no? En el caso de que, bueno, esto sea un edificio, por ejemplo, muy profundo y necesites a fuerzas una luminaria, ¿no? Obviamente, pues, por la noche sí vas a tener que utilizar iluminación artificial en todo, porque ya no hay sol, ¿no?
Iluminación artificial, como os comento, seguimos con el contenedor que os estaba comentando, que son los 3 contenedores, 1, 2 y 3. Seguimos analizando el mismo caso y pues básicamente esto lo hicimos con Dialux, que te permite los estudios de iluminación artificial, que bueno, pues todos lo sabemos, muchos arquitectos tampoco hacen estas cosas cuando realmente, ¿cómo dimensionas? Digo, yo hablo por mí también, ¿no? Al final sales de la carrera y te metes en un proyecto ejecutivo y en plan de, bueno, pues ¿cómo pongo las luminarias? No, pues ponlo cada uno 50 a 2 metros, no, pues no. O sea, digo, como criterio está bien como para un predimensionado, pero al final creo que tenemos que hacer todo esto. Ya tenemos todas las herramientas, todos los software que incluso son gratuitos, este es Dialux, que te permiten hacer todo esto. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues lo que vamos a sacar son niveles de iluminancia también de luxes en los planos de trabajo, que son lo que nos interesaban en este caso. Y la ventaja de este programa, aparte de ser gratuito, es que tiene una base de datos muy, muy amplia de las luminarias que están en el mercado. Entonces, la verdad es que está súper bien porque puedes simular realmente lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, con eso es pues básicamente toda la parte de estudios que se pueden hacer. En cuestiones, ya me voy a meter con toda la parte activa. En este proyecto tenemos básicamente 84 paneles solares, que es los que se veían en la primera foto que os enseñaba. Y, como os digo, es un sistema completamente desconectado de la red eléctrica, así como muy introductorio en la parte fotovoltaica. Tenemos 3 sistemas que se pueden implementar. Uno es el interconectado con la CFE. ¿Qué significa? Bueno, ese es uno. El segundo es uno híbrido y el tercero es el autónomo, que es el que nosotros tenemos. El primer sistema interconectado con la CFE es el que más se usa. ¿Por qué? Lo que hacemos o cómo funciona esto, vamos a generar energía con nuestros paneles, vamos a conectar con un inversor y de ese inversor vamos a conectar directamente con la CFE. Lo que va a pasar, creo que muchos ya sabréis todo esto, pero bueno, os lo resumo. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a generar energía durante el día y durante la noche, que es cuando no generamos energía, la CFE, no durante la noche, puede ser durante la noche o también durante el día, lo que va a pasar es que la CFE nos va a regresar esa energía y va a hacer un balance del consumo de la energía que le estamos dando con la energía que consumimos y eso es lo que nos está reflejando o nos está balanceando en el recibo eléctrico a la hora de nosotros pagar. Por eso nos ahorramos dinero. Así funciona el primer caso. El segundo caso es un híbrido. Quiere decir que tenemos el sistema de paneles solares conectado también a la CFE, pero tenemos unas baterías de respaldo. Esto nos va a permitir, pues obviamente, ser un poquito más independientes de la CFE, pero al final no eres totalmente independiente, ¿no? O sea, en caso de que por lo que sea tengas una demanda mayor, que no tengas dimensionada esa batería para ese consumo, bueno, pues vas a poder tener energía siempre de la red. Y en nuestro caso está completamente desconectado, como os digo, de la CFE. Entonces, estas baterías se dimensionaron, bueno, se metieron 84 paneles de 410 vatios, se dimensionó el sistema con una potencia total de 34 kilovatios de potencia y las baterías de litio se dimensionaron con un respaldo para tener un respaldo de energía de 2 a 3 días. Obviamente depende del consumo de la plaza, pero jamás nos hemos quedado sin luz, sin desabasto de energía, etcétera, ¿vale? Obviamente, pues como os digo, se dimensionó con un rango de seguridad, ¿no? Esto ya os lo conté un poquito. En cuestiones de retornos de inversión, la verdad, este sistema nosotros lo pusimos porque nos interesaba mucho al cliente, sobre todo, que bueno, él se dedica a toda la parte solar, de hecho, él es el que hizo la instalación fotovoltaica, le interesaba mucho poder implementar este sistema y ver que realmente es posible, ¿no? En cuestiones de retornos de inversión no es muy atractivo todavía para los clientes. Por ejemplo, un sistema interconectado con la CFE, estamos hablando de 2-3 años, un sistema híbrido te vas a los 5 o 6 años y un autónomo pues sería cuestión de evaluarlo. A lo mejor si te vas a un poquito más, o sea, sí, obviamente el coste de las baterías todavía están un poquito altas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito en cuestiones de fotovoltaica. En cuestiones, también sigo con la parte fotovoltaica, consumos, más o menos el consumo medio de la plaza diario, estamos hablando de unos 70 kilowatts hora, ¿vale? Más o menos. Estamos hablando entre 70 a 90, obviamente dependerá, pero por ahí le va rondando y el consumo mayor nos viene del elevador de autos que os comentaba al principio,
que obviamente pues no está encendido todo el día, pero cuando pues, prendes el mayor consumo pico que tenemos. Lo interesante también de esto es toda la parte de monitoreo. Lo que estas dos gráficas, lo que podemos hacer, o lo que hacemos normalmente día a día, el equipo de ingeniería, es que, eso no lo hacemos nosotros, es que monitorea toda la parte de demanda energética o de picos de picos de potencia que está generando cada local. Por ejemplo, el verde es un local, el amarillo es otro local, etcétera, ¿no? Dependiendo a qué se dediquen, pues obviamente el consumo va a ser un poquito mayor, ¿no? Por ejemplo, bueno, mis oficinas somos creo que era el azulito. Entonces, dependiendo del consumo que tengas, pues va a ser un poco, tu giro va a ser mayor o menor. Esto se está analizando, pues, por horas, ¿vale? En tiempo real. Y esta segunda gráfica se está analizando por días, obviamente. Este es el lunes, este es el martes, el miércoles, o bueno, el viernes, creo que es. Y esto es de viernes, que no veo muy bien, pero bueno, de viernes a domingo. Y aquí empezamos otra vez. Entonces, obviamente, pues el consumo tendrá sus picos, ¿no? Si enciendes una luz, si conectas un microondas, en fin, etcétera, ¿no? Y en cuestiones de agua, lo que os comentaba también, bueno, aparte lo que hicimos fue instalar una planta de tratamiento de aguas. Básicamente, como está toda la parte del agua, es que toda el agua pluvial que tenemos en las cubiertas, tanto cubiertas como terrazas, en fin, todo el agua que nosotros recogemos en el proyecto, el agua pluvial llega a unos filtros. De esos filtros de Gravas y de Tezontle pasamos a las dos cisternas que os estaba comentando de 5.000 litros. Insisto, no, me queda claro que la capacidad podría ser mucho mayor para poder aprovechar más el agua, pero bueno, en este caso así lo decimos por cuestiones de cliente, de espacio, etcétera. Y de las cisternas de agua potable conectamos esa agua a la planta de tratamiento de aguas grises y aguas negras, en cuanto a pluviales. En cuanto a aguas residuales, que son las aguas que vienen de los lavabos, de los inodoros y de, bueno, ciertas coladeras de limpieza, que bueno, como os digo, no tenemos mucho tema de agua, tenemos un baño por contenedor. Toda esa agua residual directamente llega a este tinaco, ¿no? Todo el agua así sucia, de este tinaco pasa a la planta de tratamiento, que es esta plantita azul. De aquí tenemos separadores y en este se hace todo el proceso de aireación. Tenemos un soplador en el que tenemos que controlar el oxígeno disuelto y los niveles de sedimentación para saber, obviamente, cuántos sólidos sedimentables tenemos y en base a eso poder tener una calidad del agua, ¿no? En nuestros baños. Y de la planta de tratamiento pasamos directamente a esta segunda cisterna, que aquí ya viene, es esta, el agua viene todavía, bueno, ya viene limpia, pero no 100% limpia. Falta pasarla después de esta cisterna, la juntamos ya con las cisternas de pluviales y en esta cisterna echamos cloro y directamente lo pasamos como podéis ver, la calidad de agua es bastante buena, lo pasamos a los inodoros. Nada más la estamos reutilizando para los inodoros. Como os comentaba, más o menos estamos hablando de un reuso del agua del 75%, ¿vale? Entonces, bueno, la inversión del equipo de la planta fueron aproximadamente, no llegó a 200.000, pero más o menos por ahí. En este caso, la verdad, sí, lo hicimos un poco porque quisimos, porque quiso el cliente, pero sí es cierto que los retornos de inversión, pues hay que evaluarlos muy bien, ¿no? O sea, la ventaja de las plantas de tratamiento, esta es una planta muy pequeñita, estamos hablando de un cálculo de descarga diaria de 250 a 300 litros. En nuestro caso, pues a lo mejor no era tan importante meter una planta porque no tenemos tanto consumo de agua, pero pues bueno, pues dependerá del proyecto, podremos evaluarlo, ¿no? Y también, como os digo, el tema del agua siempre es más complicado y también contemplar que tenéis que tener a alguien de mantenimiento ahí por lo menos media hora, 40 minutos al día, checando todos los días niveles de sólidos sedimentables, niveles de oxígeno, etcétera, para que el agua siempre tenga muy buena calidad, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente nos dieron cursos de capacitación a las personas que iban a operar la planta, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con esto porque, bueno, sí es atractivo, pero pues no a cualquiera le vamos a poder vender este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, y por último, ya no me voy a enrollar mucho más, por último, os hablo un poquito del proceso constructivo. Básicamente, estos son dos contenedores. Lo que hicimos pues, fue juntar, en este caso, contenedores, porque al fin y al cabo, pues como os decía, un solo contenedor nos limita muchísimo el espacio para
pues para poder amueblar, para poder trabajar, para poder crear espacios, ¿no? Entonces, al hacer todas estas adecuaciones, obviamente tuvimos que cortar las paredes interiores, tuvimos que hacer también las adecuaciones exteriores de ventanas. Eso nos implicó meter refuerzos porque obviamente al final, insisto, ahí un poquito con el costo. Depende de qué tantas adecuaciones hagas, pues te va a salir más barato o menos barato, ¿no? O más económico o más, ¿no? O más atractivo. Entonces, aquí, aparte de meterle refuerzos en las paredes interiores, pues obviamente tienes que tener elementos de conexión, placas superiores, placas inferiores, sellos, el tema de las cubiertas, como os comentaba. Si veis un poquito el proyecto, tenemos los 2 contenedores y luego vienen encima otros 2, no vienen directamente apoyando uno sobre otro. Tenemos como un espacio, porque con lo que queríamos era conseguir un poquito la sensación de volado, de que estuviera incrustado en esta retícula. Entonces, obviamente, pues sí, el tema de las cubiertas también lo teníamos que solucionar porque aquí se metía el agua. Entonces, pues le metimos una doble cubierta con una lámina Pintro, de aquí obviamente le metimos un canalón, el cual es el que capta todo el agua de las cubiertas y lo llevamos a la cisterna pluvial. En cuestiones, como os digo, de las fachadas, pues abrimos nuestros vanos, obviamente le teníamos que meter un refuerzo porque si no, pues también íbamos a tener problemas de estructura, dependiendo qué tantos vanos abras. En nuestro caso, pues sí abrimos bastante. Y por último, pues todo el tema del aislamiento que os comentaba. Viene la pared del container, le metimos en la espuma de poliuretano 2 pulgadas y luego la tabla roca. Y también usamos pinturas de baja emisión de contaminantes, ¿vale? Intentamos en materiales, hay cosas que sí cumplimos, hay otras cosas que no cumplimos con toda la parte de sostenibilidad, pero bueno, intentamos hacer lo que más pudimos en esa parte, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto, ya en cuestiones de monitoreo, cuando estamos trabajando en la obra, es que tomando la medición sin espuma y con espuma, sin espuma, tomando la medición el día 10 de diciembre, teníamos temperaturas, dependiendo obviamente de la orientación y el contenedor, de 40 grados, por ejemplo, en esta fachada de 56, en esta fachada de 32, y ya con la espuma, pues de 56, por ejemplo, la bajamos a 23 grados de temperatura, la temperatura superficial de ese contenedor, para que veáis pues que si realmente los resultados que nos estaba arrojando el programa, pues sí estaban funcionando, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso fue la verdad es que bastante interesante de que realmente sí estamos implementando lo que estábamos simulando, ¿no? Y, pues bueno, este es un poquito las fotos del proceso constructivo. Esto fue cuando teníamos aquí la primera planta ya y fue el día posterior que se montaron los contenedores, los primeros 6 containers, como os decía, se subió primero la estructura y se montaron en un día. Como podéis ver, pues como os comentaba, sí vienen bastante dañados esos contenedores. Entonces, bueno, pues sí se les tuvo que hacer ciertas adecuaciones, se les tuvo que dar un cardeo a todas las fachadas, en fin, darles cierto tratamiento, ¿no? Porque no es así como, ala, lo pongo y ya está. No. Pues al final no es tan sencillo como parecen a veces las cosas. Luego aquí, aquí están montando los contenedores, aquí están haciendo toda la parte de corte de las paredes interiores, ya están aquí metidos los sellos. Bueno, aquí están todos los refuerzos de PTR, de los vanos, perdón, me fui de diapositiva, todos los vanos exteriores se reforzaron, tanto abajo como arriba. Aquí podemos ver un poquito lo mismo con los 2 refuerzos intermedios, porque quitamos prácticamente toda la pared. Aquí igual, los vanos, ¿no? Y bueno, así es como viene un poquito el contenedor. Y aquí se puede ver cómo empezamos ya después de hacer toda la parte de adecuación de vanos, empezamos a meter las instalaciones, los muros, realmente no traíamos muchas cosas de tabla roca, nada más lo que son los muros de los baños y algún muro divisorio entre locales. Estos muros de tabla roca también se aislaron con fibra de vidrio por el tema del sonido y la privacidad. Y pues aquí podéis ver al señor proyectando la espuma de poliuretano, ¿no? Terminando los procesos, aquí ya tenemos nuestro piso, le metimos un piso cerámico, la verdad es que tampoco le invertimos mucho en el tema del piso, no le dimos tanta importancia. El tema de los vanos, ya metiendo la cancelería, limpieza, ya tenemos aquí pues toda la parte terminada con la tabla roca, las instalaciones ya terminadas y, como os decía, ¿no? La fibra de vidrio en los muros divisorios. Así quedó todos los locales ya terminados de los contenedores. Aquí estamos nosotros, estas son nuestras oficinas, aquí es donde estoy yo ahora mismo.
Y, pues bueno, como podéis ver, bueno, aquí tampoco se ve muy bien la foto, pero bueno, las luces están apagadas. Aquí está trabajando la gente. Insisto, o sea, en ningún momento del día se necesita tener las luces encendidas hasta las 6:30 de la tarde. Y pues bueno, ya estos son 2 o 3 fotos de cómo estaba el proyecto y cómo quedó terminado. También en cuestiones de vegetación, estamos reutilizando pues el agua pluvial que tenemos, la estamos reutilizando en toda la parte de riego, que eso no os lo había comentado. Y bueno, así quedó un poquito el proyecto, ¿no? El proyecto inicial, siempre hubo algunos cambiecitos, el proyecto final. Y pues como os digo, como os comentaba al principio, lo interesante de esto es nada más que yo lo haga, sino que todos nos subimos a esto, hacerle ver a todo el mundo que se pueden hacer las cosas, que se pueden lograr. Y lo que nos interesa mucho a nosotros es pues difundir todo esto, que todo el mundo empiece a trabajar en esta dirección, pues para crear esa cultura de que se pueden hacer las cosas. Y pues bueno, hemos traído a grupos de universidades, han venido la Mondragón, ha venido la Anáhuac, también hemos tenido contacto con algunos alumnos del TEC, hacemos también cursos de formación de toda esta parte, tanto de explicar el edificio, visitas aquí prácticas para que se vea todo lo que os estoy contando, también cursos de software, también para que la gente entienda cómo funcionan los programas y los pueda empezar a trabajar, en fin. Es un poquito lo que hacemos y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharme, espero que os haya sido de gran interés todo esto y que os sirva para vuestro trabajo y pues como os digo, poder trabajar todos juntos, que se sumen arquitectos a trabajar en toda esta parte y pues bueno, insisto, muchísimas gracias a todos. Gracias, Lau. Qué interesante proyecto. Me encantó escuchar todas las aventuras, ¿no? Por las que pasaron y todas las soluciones que dieron, ¿no? Tenemos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia. Te voy a hacer la primera pregunta, Lau. Dice, ¿qué beneficios para mí como arquitecto tiene hacer una consultoría y qué beneficios se le puede brindar a mi cliente? Pues mira, básicamente como arquitecto para ti propiamente, si tú tienes tu diseño, al fin y al cabo, pues ¿qué plus tienes? Pues el plus un diferenciador. Si tú ya tienes toda la parte de diseño súper controlada, pues al final qué mejor que tú le puedas ofrecer al cliente toda esta parte de consultoría, de proponer un edificio que realmente es sostenible. Aparte, es algo que se valora bastante en los clientes, ¿no? Pues puedes cobrar esa parte de consultoría adicional o incluso poder complementarla en tus proyectos, ¿no? Que también pues vas a tener, como te digo, un plus que le vas a ofrecer, a lo mejor al cliente no lo ve en primera instancia, pero al fin y al cabo pues va a tener ese confort térmico, ese ahorro de climatización, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que yo veo, ¿no? De cómo se puede, qué beneficios tiene. Perfecto, muchas gracias, Lau. Preguntan también si se puede visitar el edificio. Claro que sí, se puede visitar, nada más os paso mi teléfono y cualquier cosita, pues aquí estamos en cualquier momento del día, así que sin ningún compromiso. Excelente. Aquí también preguntan, ¿hacen cursos de formación en software de simulación y formación en sostenibilidad? También hacemos toda esa parte, podemos explicaros pues cómo funcionan los programas de Alux, Design Builder, toda la parte de optimización que os comentaba de Insight, en fin, toda esa parte pues para que al final lo podáis implementar vosotros, ¿no? Sí. Muy bien, y por último, preguntan si se puede hacer un edificio Energy Zero sin certificación. También, por supuesto que sí, pues como os he mencionado, pues este ejemplo es un claro ejemplo de que sí se puede, ¿no? O sea, digo, al final la certificación, insisto que no me quiero meter mucho con eso porque es como otro mundo, pero al final es un tema de marketing para una empresa, es un tema de marca, es un tema de decir, pues es como, tú puedes haber estado viviendo en Estados Unidos, no sé, 20 años y resulta que sabes inglés perfecto, pero no tienes un TOEFL, ¿no? Pero a lo mejor resulta que vives fuera de Estados Unidos y necesitas entrar a una universidad y te piden un TOEFL y a lo mejor pues hablas inglés un poco peor que una persona que lleva ahí años, ¿no?
pues ya sí veo un poquito toda la parte de certificaciones. También es bueno, no lo estoy criticando, pero al fin y al cabo es como por ahí se va un poco, ¿no? Esa parte de marca o de marketing. Excelente. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a Laura Medina, miembro de SUME. Y bueno, pues invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales de SUME para que puedan ver este webinar que se grabó. Estaremos poniéndolo a lo mejor hoy en la tarde o el día de mañana para que lo puedan seguir, para quienes se lo perdieron, lo puedan observar y conocer este interesante proyecto de ECOA. Pues muchas gracias de nuevo, Lau. Y gracias. Toda la audiencia, muchísimas gracias y los esperamos el próximo miércoles en nuestro miércoles de Soluciones Verdes, en donde todos nuestros miembros van a conocer sus productos y servicios y además un caso de éxito relacionado. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias.